Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Quizás tú, como yo, anteriormente has rezado ese rezo que decía: Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Y repetías ese rezo de pequeño, o a tus hijos, sin conocer la palabra, les has rezado de esa manera. O quizás lo estás haciendo y no sabes, porque no conoces cuál es la verdadera labor de los ángeles, cuál es su función. Hoy vas a conocer a la luz de la palabra de Dios quiénes son los ángeles, cuál es el rango que ellos tienen y cuál es su labor. Amén. Pues quiero que sepas que así como existe un mundo natural que tus ojos miran, lo físico, lo material que puedes observar, también es real que existe un mundo espiritual. No lo podemos negar. Existe Satanás, sus demonios, sus espíritus inmundos que afectan la humanidad e influencian la vida de los cristianos y no creyentes también. Pero a la misma vez existe el mundo espiritual de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines y querubines, porque está escrito en la palabra de Dios. Tienes que comprender que es real, los ángeles existen, amén. Y la primera verdad es esa, que existen y fueron creados por Dios. La palabra de Dios dice en Colosenses 1, capítulo 1, versículo del 16 al 17, que todo lo creó el Señor. Lee conmigo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que los ángeles son reales y existen porque el Señor los creó. Amén. Esa es una de las realidades. Está escrito en la palabra. Otra realidad y otra verdad es que ellos no tienen un cuerpo físico como tú y como yo. Ellos son espíritus que muchas veces el Señor permite que tomen la forma humana para poder traer un mensaje, para poder anunciarnos algo, y que muchas veces se presentan de manera humana para poder transmitir lo que el Padre quiere mostrarnos. Cuando el ángel Gabriel se le presentó a María, amén, se le presentó a María y le dijo que iba a concebir al Hijo de Dios. Lo hizo de manera física. María lo vio, lo escuchó, le contestó, habló con él, fue obediente al ángel de Dios, y Gabriel transmitió el mensaje. Cuando en el tiempo de Abraham, que recibió a los ángeles de Dios en su morada, vinieron los que estaban alrededor de él y le dijeron: queremos ver a tus ángeles que han venido a visitarte, esos visitantes que han venido. O sea, ellos toman la forma física, pero no tienen un cuerpo físico, son seres espirituales. Amén. Eso también es otra realidad. Y quería nombrarte que en el Antiguo Testamento, si es que todavía aún estás dudando, en el Antiguo Testamento se menciona la palabra ángeles 108 veces. Es algo tremendo. Y en el Nuevo Testamento se les menciona a los ángeles 165 veces. Nunca había tomado yo, sinceramente, la noción de cuán importante fue para Dios crear a los ángeles. Los hizo y los creó para que nos sirvieran, para que los sirvieran a Él, para que nos protegieran, nos dieran mensaje, nos dieran una enseñanza y transmitieran aquello que el Padre quería comentarnos. Ahora, otra de las realidades es que los ángeles tienen voluntad propia. Los ángeles no están obligados a adorar a Dios, sino no se hubiesen ido con el enemigo, con Satanás, con Lucifer, la tercera parte de los ángeles, cuando él desobedeció y quiso ser semejante al Altísimo. Él se rebeló contra Dios. Él tomó una decisión de rebelarse contra Dios y se fue con la mayoría de ángeles del cielo, y hoy denominados ángeles caídos o espíritus inmundos. Amén. Ellos y los que hoy están con Dios, los que adoran a Dios, decidieron ser obedientes porque son santos. Ellos tienen una voluntad propia, pero decidieron estar con el Señor, continuar con Él y no rebelarse. Y por ello hoy son ángeles que te cuidan a ti y me cuidan a mí cuando el Padre lo demanda. Amén. En el Salmo 103:20, lee conmigo. Dice la palabra de Dios: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutaréis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles obedecen a Dios. Aquellos que hoy acompañan al Señor son
ángeles obedientes que siguen lo que el Padre les indica. Amén. Él los creó para que ellos pudieran traernos el mensaje. A ver, cuarta verdad. Los ángeles no se casan ni se reproducen. No tienen esa capacidad que tenemos tú y yo de casarnos, de hacer una familia, de tener un compañero e hijos o predicar el evangelio. Los ángeles no tienen esa potestad ni capacidad. No se casan ni se reproducen. En el libro de Mateo 22:30 cuenta que en la resurrección nosotros, cuando resucitemos junto a Cristo y Él venga por nosotros, seremos iguales que los ángeles. No podremos ni casarnos ni reproducirnos porque seremos semejante a los ángeles de Dios. Léelo, búscalo, está en el libro de Mateo 22:30. Otra quinta verdad es que los ángeles no reciben la adoración. Tú no adoras a los ángeles, tú no alabas a los ángeles, tú no le cantas a los ángeles, ni mucho menos le oras a los ángeles. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19:9, cuando el apóstol Juan se postró a un ángel, escrito está, y él le dijo: no me adores a mí, ni te inclines delante de mí, solamente a Dios adorarás. Qué hermoso, ellos reconocen su condición de creación. Ellos fueron creados con un fin, con un propósito específico y es real su existencia. La labor que ellos ejecutan en esta tierra es la primera de ellas, que sirven a Dios. Ellos sirven a Dios, lo dice la palabra de Dios. Llevan el mensaje de salvación. María fue guiada por un mensaje que le dio el ángel del nacimiento de Jesucristo. Ellos son el ejército de Dios. Ahí dice: cuando un ejército acampe contra ti no temerás. O cuando dice la palabra de Dios en el Salmo 34, los ángeles de Jehová acampan alrededor de aquellos que aman a Dios. Y Mateo capítulo 4, versículo 6 dice que es cuando el enemigo tentó a Jesucristo, le dijo: tírate, porque Dios mandará a sus ángeles que te guarden, porque los ángeles reciben las órdenes de Dios. Tú y yo no tenemos esa capacidad. Por eso cuando yo muchas veces te cuento que oro, y yo le digo al Señor: Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, reconociendo quién es el Hijo de Dios, le pido: Señor, manda a tus ángeles que guarden y estén y acampen alrededor de mis hijos. Señor, manda a tus ángeles que protejan a los míos, porque esa es la capacidad que tienen los ángeles de servir a Dios, de proteger a sus hijos, de llevar el mensaje, de cuidarnos, de adorar a Dios, de alabarlo. ¡Wow! Es tremendo. Ahora, vamos a conocer las categorías en lo mucho o poco que pueda aportar esto que he aprendido. Quiero que lo sepas, amén. Cualquier pregunta me la haces y en la medida de lo que yo sepa te iré respondiendo. Categorías de los ángeles. A ver, conocemos primero que existen los querubines. Está escrito, ellos están alrededor de Dios, cercanos a Dios. Amén. Ellos estuvieron en el libro de Samuel, 2 de Samuel 6:2. Ellos estaban alrededor del arca del pacto, cuenta la palabra, que habían querubines guardando el arca del pacto. Nombra la palabra querubines. Están cerca de la presencia de Dios. En el Salmo 99 también habla que están cerca de Dios, cercanos a su presencia. Amén. Cuidan el trono y la gloria de Dios, los querubines. Ahora, los arcángeles. Ellos son principales, como que tienen un rango mucho más alto en cuanto a proteger al pueblo de Dios, y entre ellos se le nombra al arcángel Miguel. Tienen un tipo de liderazgo, protegen la nación de Israel. Nosotros somos la nación de Israel. ¿Recuerdas cuando en el libro de Daniel, lo tengo aquí escrito? Quiero que leas conmigo. Dice así, capítulo 10, versículo 12, del 14 al 21, pero te lo voy a leer un poquito. Y el ángel me dijo, escucha bien: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió, son emisarios de Dios, wow, a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo y el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Los arcángeles como Miguel luchan para poder traerte el mensaje. Aquí Daniel esperaba un mensaje de parte de Dios, pero el arcángel de Persia, que significa el enemigo, Satanás, luchó contra él para no traer el mensaje que Daniel necesitaba recibir. Es un rango muy especial.
los arcángeles traen ese liderazgo de proteger al pueblo de Dios y de traerle también el mensaje a los hijos de Dios. Y por último, conocemos a los serafines. Los serafines se les nombra en el libro de Isaías 6:23. Acompáñame a leerlo, por favor. Y dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. ¡Qué hermoso! Cada uno tenía 6 alas. Estos serafines sí tienen alas. Los anteriores no se les menciona alas. Tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. A veces de niños hemos pensado que los ángeles son esos bebés panzoncitos que tienen 2 alitas y van volando. Eso no es bíblico. Los ángeles son tal cual te lo describe la palabra de Dios. Y los querubines y Daniel, que era un arcángel, no se les menciona con alas, mas a los serafines sí se les menciona con alas. Y dice así: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines también están cercanos a Dios, también tienen ese privilegio de estar cercanos al Creador, y ellos se les nombra con alas y adoran a Dios, porque al decir es santo, santo, es el Señor es que viven todo el tiempo adorando a Dios. Qué hermoso conocer un poco más de la palabra, y quiero que sepas que tiene que haber fe en tu corazón de creer que Dios nos creó como humanos, pero también creó a los ángeles para que nos guardaran y protegieran. Les da esa potestad, así que tú y yo podemos pedirle al Padre que mande ángeles a cuidar a nuestra gente, a nuestros hijos, nuestra entrada, nuestra salida, porque existen, son reales. Si tú tuvieras, ojos espirituales, o Dios te diera el don de percibir lo sobrenatural, tú verías visiones, verías sueños, y en ellos podrías notar que sí existen los ángeles. La esposa de mi pastor, una vez estábamos en una enseñanza, creo que lo he contado antes, en una enseñanza, en un seminario de nuestra iglesia o conferencia que era, y ella vio ángeles de fuego ardientes, así con espadas, como los serafines, amén, como los serafines parados alrededor del púlpito guardando a los hijos de Dios y en toda la iglesia, amén. Espero que este video te saque de algunas dudas. Si tienes otras, escríbeme en los comentarios. En la medida de lo que yo sepa, te podré ir respondiendo y conforme a la palabra de Dios. Así que ya sabes, tenemos delante de Dios esa capacidad de tener ángeles que cuiden de nosotros cuando el Padre lo demanda. Te leo en los comentarios. Nos vemos hasta el siguiente video o transmisión, Dios mediante. Bye, bye.